Ya estamos entrando, ya están uniéndose con nosotros. Mi querido Javier, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, ahí sí, se está cortando un poco, algo normal. Muy bien, ¿cómo estás, Rodrigo? Ya listos, ya estamos, ya tenemos algunas personas que se están sumando ¿Escuchas con bien? nosotros. Ya estamos tú y yo, nos escuchamos, entonces ya estamos transmitiendo en vivo y eso me lleva precisamente a que demos primera llamada para este live. Y en lo que se van uniendo con nosotros nuestros demás invitados, no está de más empezar a repasar unas recomendaciones, ¿no? para este evento que vamos a estar teniendo acá. Y me gustaría recordarle a todo el mundo que estamos transmitiendo en vivo, está publicándose en vivo ahora mismo en Facebook. Y por lo tanto, como estamos transmitiendo en vivo, hacemos la recomendación a todos los que nos acompañan a cerrar su cámara y cerrar su micrófono para que podamos tener mayor claridad y mayor transmisión y sobre todo que podamos concentrarnos en esta plática que tenemos esta tarde. Les recomendamos también muchísimo tener a la mano donde anotar porque esperamos que se lleven buenas ideas, buenas recomendaciones, reflexiones que poner en marcha de inmediato y que disfruten muchísimo este espacio. La verdad es que lo venimos planeando desde hace ya algunas semanas hacia atrás, ¿no, mi querido Javier? De platicar sobre seguridad, platicar sobre este tema que vivimos muchos todos los días. Así que podemos empezar a platicar sobre seguridad y este tema que poníamos, ¿no, Javier? ¿Te preocupan las pérdidas y los accidentes en tu organización? Yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos cuando dirigimos una planta, cuando dirigimos unas instalaciones, cuando tenemos equipos a nuestro cargo. Por supuesto que a nadie le gustaría ver que alguna de las personas ha tenido alguna lesión, algún accidente. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos es de que lleguemos completos a trabajar y regresemos completos a casa, ¿no? Y por supuesto tampoco nos gustaría que el patrimonio de la empresa, que las instalaciones, que los equipos se pudieran ver dañados o afectados a lo largo del día o a lo largo de la operación habitual. Y eso nos lleva a la reflexión durísima, ¿no, Javier? Que el más del 80% de los accidentes que se ocurren en las organizaciones tiene que ver con comportamientos inseguros. Platícanos de eso. Sí, Rodrigo, como bien dices tú y como bien estaba en la lámina anterior, ¿no? Ese momento de que uno se pregunta, ¿qué hicimos? ¿No? Frente a un evento, una pérdida tan grande como es esa, o frente a un accidente, ¿qué hicimos? Y la realidad, ya a partir de ese momento se inicia todo lo que es la investigación de pérdidas, ¿sí? Pero hay un enorme trabajo que se puede hacer con anticipación que apunta a eso, a un acto, ¿no? Quizá esa foto que veíamos viene de un permiso de riesgo de incendio mal completado o no realizado, una falta de colocar, ¿no? algún separador o bloqueador de chispa. Hubo un comportamiento que no es solamente de la persona que hace el trabajo, sino hay comportamientos de la organización, incluidos compañeros, supervisores, jefes, directores, contratistas, ¿no? Y cuando hablamos de comportamientos, y me trae a la mente una charla de la semana pasada, hablamos de comportamientos inseguros, ¿no? Y siempre cuando uno habla de comportamiento inseguro, lo primero que uno se imagina o idea, ¿no? Es una persona colgada sin arnés, ¿no? Alguien poniendo la mano en la máquina, ¿no? De una forma, con la máquina operando, utilizando un cúter, ¿no? De forma hacia adentro, ¿no? Con posibilidad de cortarse una mano. Uno siempre se imagina esa acción, ¿sí? Pero la realidad es que el comportamiento inseguro también lleva a la omisión. O sea, el que una persona esté quieta y no haga lo que tenga que hacer, también es un acto inseguro, ¿sí?
sea, la persona que el segundo en un espacio confinado, que tiene que estar atento y se pone a mirar el celular, también es un acto inseguro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos actos inseguros como acciones u omisiones que el empleado tiene que hacer, o el trabajador tiene que hacer, o el jefe tiene que hacer, tiene un impacto muy grande, ¿no?, en lo que es la generación de accidentes, ¿sí? Yo rescataría lo que estás comentando ahorita que decías también de los jefes, porque comúnmente en todas las organizaciones o en las instalaciones hay algún incidente y normalmente se detona la mente de decir, hay que investigar quién fue, y normalmente cuando hay quién fue es quién del frontline, ¿no? Quién del pelotón de ataque habrá cometido una omisión, y muchas veces se nos olvida que no nada más son ellos parte de la cultura de seguridad, sino que también hay supervisores y hay responsables, hay líderes y hay autoridades que probablemente hayan podido caer en una ceguera de taller y no haber visto algo que tenía por tiempo, en no haber brindado los recursos necesarios para prevenir algo que a lo mejor ya sabíamos que estaba ahí presente, el haber omitido ciertos entrenamientos, ciertos programas de desarrollo personal y profesional que se acaban derivando en ese accidente o en ese incendio como el que vimos en la lámina, porque se pudo haber hecho algo mucho más atrás. Entonces, no nada más es, cuando hablamos del comportamiento de estos actos inseguros, hablamos sobre la gente que opera en el día a día, sino también todas las personas que están metidos en el sistema, ¿no? ¿Estoy siguiendo bien? Sí, claro, porque siempre hablamos de cultura, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cultura de trabajo, ¿no? Solemos hablar de la cultura de la organización, ¿no? Y que eso se tiene que ver plasmado en toda la pirámide organizacional de una forma que se viva, ¿sí? Y como tú hablabas, tú lo dijiste muy bien, muchas veces yo le digo la omisión involuntaria, o sea, descartamos que un supervisor o un jefe quiere lastimar a un empleado, ¿no? Que a lo mejor lo envía a un trabajo en la altura sin checar el permiso, ¿no? Yo le llamo omisión involuntaria, es confío en que el que lo va a hacer se va a cuidar, ¿no? Y ahora, el que lo va a hacer tiene toda esa capacidad para cuidarse, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas cosas se nos aparecen de una forma abrupta, de una forma involuntaria y de una forma muy agresiva cuando pasa el accidente, ¿sí? O sea, lo detectamos en los incidentes, cuando puede ser que el famoso Rodrigo, pasé por la zona, por la parte de atrás de la planta y no estaba el permiso de fuego hecho. Eso es un incidente, ¿sí? Hasta ahí, hasta que Rodrigo, Javier, bueno, está bien, Rodrigo, voy yo a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahí pudimos haber aprendido. Lamentablemente, esa llamada de atención muchas veces llegan tarde o llegan cuando detectamos un permiso. ¿Cuántos permisos más hubo que por alguna razón no se completaron como correspondía, ¿no? O un ingreso a una máquina. Sí, entonces el 80% de estos accidentes puede venir por estas omisiones o por estas cosas que no sucedieron en piso. Y eso, Javier, tiene que ver con que el número de accidentes tiene que ver con cómo se comportan las personas y cómo son las personas dentro de las instalaciones, ¿no? Sí. Y como lo podemos ver en este gráfico que tú presentas, aquí, por ejemplo, podemos ver un estadio cultural de una planta, ¿no? En la parte de arriba, ese estadio cultural de la población. Esto podría ser un número normal de una planta X en cualquier parte del mundo, ¿no? Porcentajes de población en diferentes zonas. ¿En base a qué está la zona? En base al programa de seguridad, en base a los años en la compañía, en base a experiencias personales, en base a coaching, en base a un montón de trabajo que la organización hace. Hay una población de gente que le falta todavía aptitudes y condiciones, hay una población de gente que requiere un control, ¿no? Yo siempre decimos, es el famoso amigo que levanta el pie del acelerador y uno dice, ¿qué pasa? Y te dice, es que acá hay una cámara, ¿no? Entonces se sabe dónde están todas las cámaras en vez de saberse la velocidad máxima para circular, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo? ¿Te aprendiste de memoria seis cámaras en diferentes lugares de la ciudad y no te acordás de cuál es la máxima? Y dice, no me jodas, ¿no? O sea, es gente que requiere control. Luego tenemos gente en zona de seguridad, que es personas que
ya yo le llamo la luz, ¿no? Se dan cuenta de que es mucho más beneficioso respetar la velocidad que estar respetando cámaras, ¿no? Es mucho más económico respetar la velocidad que estar pagando multas, ¿no? Y luego tenemos la gente en zona independiente, que son aquellas personas que le llamamos los embajadores de seguridad. Son esas personas que tienen ese liderazgo ya hacia otros, ¿no? Es una persona que se preocupa por sí, se preocupa por la seguridad del otro. Es el famoso que viene y te dice, jefe, gracias por la charla, por la plática de extintores o matafuegos, compré uno para llevar a mi casa, ¿no? O sea, esas personas que comprenden, entienden y enseguida llegan a la casa, lo transmiten con amigas, lo transmiten entre áreas, ¿no? Entonces, esa sería una población normal de una planta, ¿no? De acuerdo al riesgo puede haber menos cantidad de gente o más cantidad de gente, pero esta sería una población, por así decirlo, estable y una población normal. Ahora, como tú dijiste, el 80% de esa población incurre o convive, como bien dice tu presentación, convive con riesgos, convive con situaciones de pérdidas, no solamente con accidentes, ¿sí? Este 80% es gente que convive, por ejemplo, el famoso rojo-verde de una máquina, que no lo completa en el momento que lo tiene que completar, o el mid-time between failure, el espacio entre fallas de una máquina lo completa al final del turno, o el que no hace el control de calidad, ¿no? Que está pasando el producto y se pone a hablar con el compañero y pasaron 100 productos sin observar. Esa convivencia, ¿no? Es ese famoso 80% que la gente convive con actos inseguros, ¿sí? Pero no... Entonces, a ver, sí. Acá estás trayendo sobre la mesa que puedo yo estar en unas instalaciones y tener sistemas de seguridad bastante avanzados y bastante bien instalados, ¿no? Ya nos hablabas de permisos en altura, de permisos para entrar a espacios confinados, de cierta regulación y ciertas indicaciones para la gente con respecto a velocidades en tránsito, el tema de poner algunos buffers, algunos separadores para evitar la propagación de un posible incendio. Y eso siempre va a convivir en un lado dentro de las instalaciones, ¿no? Todos estos sistemas y todas estas cuestiones que por supuesto, son súper importantes y vitales para tener un desempeño seguro, pero siempre vas a tener lo que estamos mostrando acá en esta lámina, que es como una radiografía de que va a haber una población que está laborando dentro de esas instalaciones y dentro de esa población puede haber distintas tendencias de comportamientos, algunos más inclinados hacia siempre estarse, como decimos acá en México, estársela jugando o estar jugando al filo de la navaja. Sí, estas serían las personas que vivirían más en esta zona roja y zona amarilla que vemos acá. Y conforme nos vamos acercando hacia la zona verde, estaríamos viendo personas que tendrían mucho más conciencia y mucho más visualización e internalización de todos estos conceptos de seguridad, de un para qué existe un permiso para subir a hacer trabajos en alturas o de un para qué se tiene que instalar separar cuando vaya a haber un trabajo de corte y soldadura, que no haya fuentes de ignición alrededor, hasta que llegas a la zona de independencia donde ya son personas que se convierten en promotoras, ¿no? De la seguridad. Entonces pareciera ser que hay una muy grande diferencia entre nada más instalar sistemas y procedimientos de seguridad y no vigilar realmente cuál es el comportamiento de las personas y cuál es su tendencia de comportamientos en torno a la seguridad. ¿Te estamos siguiendo bien en ese tema? Sí, claro. Y mira, por ejemplo, hablamos de un programa, por ejemplo, como es un bloqueo y etiquetado, un loto, ¿sí? Uh-huh. Los programas más robustos y, no sé, te puedo decir, más extensos que he visto alrededor del mundo, terminan en una persona colocando un candado, ¿sí? Entonces, todo el diseño que quieras hacer, desde el aviso de bloqueo a la app de la compañía, dando aviso al gerente que se cortó la energía, pero todos esos sistemas siempre obligan a colocar un candado, ¿sí? ¿No? Más de uno, pero un candado. Un candado es una persona con todo su bagaje de comportamiento, como tú lo decías, ¿no? Con todo eso, que puede estar dentro del 80% o no, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a saber? Y a lo mejor si no colocó el candado, ¿sí?
o si observamos y no lo colocó en la fuente de energía que tenía que cortar, ¿no? Entonces, ahí donde esa administración y entender esos comportamientos y dónde está ubicada esa persona, te puede ayudar a mejorar esos programas que tú dices, tanto de comportamentales, tanto de físicos, tanto de energías, máquinas, procesos de máquinas. Ese es lo que termina siendo efectivo la administración del comportamiento, ¿no? La administración del equipo, ¿sí? Del equipo en cuanto a gente, ¿no? El equipo físico es simple, baja una palanca, se acabó la energía. Ahora, las personas no tienen esas palanquitas, ¿no? O peor, esas palanquitas se autogestionan, ¿no? Okay. Pues yo puedo decirte, quédate tranquilo, Rodrigo, completé el permiso, pero estaba fuera de mí, ¿no? En ese momento lo completé, fue uno más, y cómo estoy para el momento de hacer la tarea, ¿no? Entonces, sí son necesarios, pero dejan orificios de pérdidas que en la parte comportamental que es importante. Entonces, si yo estoy dirigiendo una planta, yo soy el director de la planta o soy el responsable de seguridad dentro de unas instalaciones, y veo, y obviamente se invierten recursos y se invierte tiempo y se invierte muchas cosas en torno a lo que sería un desarrollo de sistemas de seguridad. Inclusive los que se consideran ya incluso más avanzados empiezan a no nada más quedarse en ese llenado de permisos y en ese procedimiento ya escrito de lockout, tagout, donde llegó la persona, bloqueó, señalización y demás. Viene esta instalación donde dices, bueno, tenemos que empezarnos a preocupar y hay muchos sistemas muy robustos y muy famosos sobre observar la seguridad de las personas a través de los comportamientos. Pero por lo que me estás diciendo, dependiendo de, pues, digamos, Rodrigo, que es la persona que está en turno en la máquina, ya se le entrenó, ya se le capacitó sobre esa existencia de un procedimiento sobre bloqueo e identificación, el famoso lockout-tagout, y se le olvidó poner el candado o no lo quiso poner. En el mejor de los casos, si durante el recorrido de la planta alguno de los supervisores o alguien más observó, oye, Rodrigo, no se te olvide poner el candado, pues habremos mitigado un poco el riesgo, ¿no? Pero si no, nadie lo vio, aunque tenga los procedimientos por escrito y de la ejecución, y aunque tenga los programas de observación de comportamientos, aunque haya educación y entrenamiento, siempre sigue habiendo ese pequeño factor del comportamiento de la persona alrededor de la seguridad. Y eso generalmente no se mide o no se ve, o inclusive para la gente de recursos humanos, saber si Rodrigo desde que llega a la planta tiene cierta tendencia a hacer cuestiones o a pegarse a cuestiones de seguridad contra verdaderamente tiene la tendencia a estársela jugando todo el tiempo. Esa en tu experiencia, en lo que has visto en Latinoamérica, ¿cómo ves este tema de realmente entre ser de la persona y comportarse de la persona con los procedimientos y los protocolos tan robustos que puede haber en una planta? Sí, y mira, tú lo dijiste, hay programas, hay desde internacionales, estandarizados, hasta programas locales, ¿no? Desde auditoría de comportamiento, diálogo de seguridad, contactos de seguridad, de acuerdo al país y de acuerdo a la cultura de ese país y a la cultura organizacional, cambia el nombre hasta los más famosos certificados que conocemos de empresas de 200 años de experiencia trabajando en seguridad. Muchos de esos se dan en base a un comportamiento observable, como tú dijiste, ¿no? Alguien tiene que no estar colocando el candado para que otra persona con un grado superior, por así decirlo, de seguridad, con un grado cultural de cuidado por el otro, se acerca y lo aborda, como la palabra más usada en estos programas, y tiene un contacto, ¿no? Pero cuando uno empieza a hacer análisis de, bueno, ¿cuántos contactos tengo por planta y cuánto tiempo se le puede dedicar a eso? En algunos, en compañías de desarrollo de esta herramienta, a veces llega a ser el 0,4% a la semana que esa persona le dedicó a ver comportamientos inseguros. 0,4. O sea, es muy poco tiempo a la semana que
esas personas embajadoras o, como tú decías, ¿no? que promotoras de la seguridad pueden disponer para verlo, ¿no? Y en el máximo porcentaje, ya quizá te hablo de 2 o 3 compañías cada 100 que le dedican mucho tiempo, quizás están en el 2.5% de la agenda de una semana, ¿no? Entonces, hay Ese muchísimo número lo tiempo en la sacas semana. de que soy a lo mejor yo un supervisor de turno, que voy a trabajar 8 horas a la semana por 6 Claro, días, que serían más o menos unos 2.400 minutos, y si yo en una sí, observación de la semana, que a lo mejor le dedico exacto. 10 minutos, pues tendría que observar a Javier haciendo un acto seguro durante ese recorrido, durante ese momento que le dediqué a este programa de observación de comportamientos preventivos, Sí, y eso es más o menos entre el 4 o 6% de mi tiempo, pues es bajo. sí. Para una Sí, persona, sí, ¿no? sí. Faltarían los demás elementos. Claro, a una. Y eso sin contar muchas veces, porque como tú dijiste, bueno, me toca hacer mi tarjetita, ¿no? Voy con mi tarjetita, ¿no? Pues voy, no te tomo el tiempo en que la persona está buscando, ¿sí? Porque o sea, casi siempre, bueno, entro a producción y empiezo a mirar personal. Una vez que detecto ese acto inseguro, me acerco a Rodrigo y hago el abordaje, completamos la tarjeta, va a la administración, perfecto. Solo tomando ese tiempo de abordaje, de plática, contacto directo. Si tomamos el tiempo perdido, ¿no? Que la persona, bueno, en realidad no está perdido porque está sumando el programa, pero a modo de centerline o programa de producción es un rojo, ¿sí? Está parado sin generar nada positivo hasta que encuentre un acto. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no lo encuentra o está apurado y la completa mirando, ¿no? Inventando un comportamiento? Porque eso también lo he visto en empresas que se Sí, termina, claro. bueno, completando la tarjeta por completar la tarjeta, Sí, que porque ese tengo que llenar es tantas el en la otro semana extremo, y se ¿no? acabó. Uh-huh. Por tantas en la semana. Entonces, dejemos de lado eso que pasa, en el caso real pasa, eso hoy sucede, es el menos, pero ese comportamiento también hay que identificarlo. ¿Sí? Ese supervisor, que volvamos a la omisión involuntaria, ¿sí? Pero ese supervisor necesita ayuda, ¿no? Para entender, para todavía profundizar más el programa, y principalmente tenemos que ser más efectivos con el uso del tiempo, ¿sí? Porque un 4, un 0,4 a un 2,5, un 4% a la semana que le dedique a observar comportamientos, me está diciendo que hay 96% del resto del tiempo ese empleado estuvo cometiendo actos inseguros, ¿sí? O Y recuerda, posiblemente no solamente el acto en el que hizo, sino el acto en el que no hizo, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad muy fuerte en donde se puede todavía ganar no solo el tiempo, sino el abordaje y el acercamiento a través de ya conocer a la persona y entender en qué nivel cultural está. ¿Sí? Está en una zona de riesgo, está en una zona de control. Entonces, ya directamente dirijo mi observación a Javier, ¿sí? Que necesita de mi ayuda. Javier necesita de mi ayuda. Eso no hay duda. Él necesita de mí. entonces podrías caer en un esquema muy reactivo, ¿no? En muy reactivo Sí, donde, por un lado, decíamos de los supervisores y los líderes de este programa de observación y de seguridad basado en los comportamientos, de que no caiga en este tema de, oye, por ejemplo, esta semana, ¿no? Ya es cierre de mes y mis objetivos dice que tengo que tener 10 tarjetas de observaciones preventivas y de llenarlas, y entonces hoy en la tarde, ahorita a las 5 de acá de México, corro y las sí, lleno y para salir bien en la foto y bye, lo cual sí, sí, realmente sí, sí. pareciera que lo que más te importa es no salir mal en la foto, más allá de estar realmente preocupado por promover la seguridad y promover que no haya actos inseguros. Y eso sería por el lado del supervisor. Y ahora por el lado de los trabajadores, pues puedo yo estar cometiendo a lo mejor actos inseguros todo el tiempo, y hasta que coincida que mi supervisor venga a ver lo que estoy haciendo, me podría quizás ganar el privilegio de que me vea viendo un acto inseguro, que ojalá no me haya provocado una lesión o una pérdida, y entonces recibir la retroalimentación positiva para decir, oye, dejemos de hacer eso, dejemos de tenerlo. Y entonces el programa puede ser muy, muy reactivo,
Y entonces, ¿qué podemos hacer, Javier, para no estar cayendo en ese tema de actuar a posteriori, sino más bien empezar a trabajar desde que la gente ingresa o desde que ya está en la planta, tanto con supervisores como con todo el equipo? ¿Cómo podríamos gestionar mejor este tema de seguridad? Sí, sí. Y mira, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la presentación de cómo a través de una prueba online, ¿no? Hablando de esta transformación digital, y bueno, que hoy más que nunca es extremadamente necesario, cómo a través de potenciar estas herramientas en conjunto con la parte conductual y la parte personal, ¿sí? Porque no podemos, o sea, somos personas en base a lo que actuamos y en base a lo que pensamos, ¿no? A lo que sentimos y a lo que hacemos internamente. Entonces, muchos programas conductuales, sí, son así, ocupan el 95% del tiempo en ver la conducta, reactivos. Tengo que verte, tengo que observarte y en base a eso te abordo. Esta herramienta lo que permite es tener, si quieres, 50 y 50, una parte conductual y una parte personal, y hacer una evaluación predictiva de quiénes son las personas de la organización que pueden tender a generar, a involucrarse o a estar conviviendo en una situación de riesgo o una situación de pérdida para la compañía, para su área, para el mismo, y también quiénes son esos, como tú lo dijiste, promotores, embajadores, esas personas que tienen el valor de la seguridad, tienen el valor de la compañía, tienen los principios que el liderazgo les fue transmitiendo y que están del otro lado, ¿no? En la zona verde, que están muy deseosos de poder ayudar, de cuidarse y cuidar a otros, ¿no? de poder hasta también ser asistentes de ese personal que requiere ayuda, ¿no? Porque no todo recae en el liderazgo, sino recae en una organización bien sustentada a nivel comportamental, y principalmente es una herramienta que nos permite entender el comportamiento que va a pasar, ¿sí? Ese comportamiento, esa acción u omisión insegura, la persona lo va a hacer porque es parte de su cultura, ¿sí? O sea, mi amigo que reduce la velocidad porque sabe que hay una cámara, cuando se entera que la cámara no está o la cámara dejó de funcionar, pasa a más velocidad de la que pasaba antes, ¿sí? O sea, entonces, el objetivo de este programa es lograr predecir ese comportamiento, ¿sí? Poder decir, bueno, este grupo de personas, este grupo de mando medio, de manager, puede tender a comportarse de esta forma. Pero no solamente de lo comportamental, sino también de lo personal, porque no podemos separar que el comportamiento expresado viene de algo de acá, ¿sí? Algo que, no solamente de acá y de acá, ¿no? Corazón y ser, o sea, algo de acá, de mío, se transmite y se traduce en un comportamiento. Ahora, entonces, hoy tenemos yo te ataco solo en el comportamiento, lo perdí. ¿Cómo, perdón? Lo que me estás diciendo es que hoy tenemos entonces una herramienta o existe la posibilidad de hacer bajo un cuestionario en línea, bajo una herramienta en línea, de poder diagnosticar, si esa es la palabra, o de poder tener alguna radiografía preliminar, si es alguien que va a entrar a la organización, o una radiografía de cómo está este equipo, pudiendo en una herramienta en línea, que me imagino que será 15, 20 minutos llenarla, para poder identificar si esta persona tiene una tendencia hacia riesgos y comportamientos y actos inseguros, o si es una persona que ya entre su actuar, entre su cultura, entre su forma de vivir, se encuentra mucho más pegado hacia una actitud independiente y hacia convertirse en un promotor, embajador de la seguridad. Eso vendría a fortalecer los sistemas de seguridad que se tengan en una planta. Sería como redondear por ejemplo, ese permiso para corte y soldadura o ese permiso para entrar en espacios confinados. Yo puedo saber, mi protocolo y mi procedimiento de seguridad para espacios confinados es suficientemente robusto y entendido, y ahora puedo prevenir, si Rodrigo es una persona que es más apegada hacia la zona de riesgo,
tendría yo que tener muchísimo más cuidado si él va a ser la persona que va a ingresar a un espacio confinado, porque tendría que el supervisor estar mucho más al pendiente de esa persona o darle un desarrollo y un entrenamiento mucho más cercano que si ese Rodrigo estuviera en una zona de zona de seguridad o de zona independiente, donde no nada más entiende del procedimiento, sino también ya ha asimilado el por qué y el para qué y promueve que se mueva la organización en ese tema. ¿Estoy siguiéndote bien en ese Claro. sentido? Sí, 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 exacto, así es. Sí, ¿Tienes algunos casos de ejemplos de empresas o de segmentos del mercado que ya estén trabajando en este modelo y que pudiéramos compartir ejemplos? sí, sí, mira, ahora estamos viendo un caso real. Esto es una empresa de consumo masivo, distribución, ¿no? Por ejemplo, este es un ultra resumen, ¿no? El informe completo lo veíamos en el slide anterior, donde tienes detallado la parte personal, la parte conductual, ¿no? También el nivel de riesgo al cual la persona se expone. Como te decía, son 20, 25 minutos en los cuales la persona online es muy simple, muy práctico y que nos da esa información para exactamente eso, determinar qué tarea está haciendo, cuán alineado a ese riesgo la persona está, ¿no? Y qué potencial tiene. Potencial para el accidente como potencial también para ayudar al programa de seguridad. Porque siempre hago una pregunta, ¿no? ¿Quién es el más inseguro de tu planta, ¿no? Y todos contestan un nombre. Todos tienen un Juan, Pedro, Javier, Rodrigo, Ignacio. Todos tienen un nombre. ¿Quién es el más seguro? Ahí ya empieza a haber dudas. Quizá a veces dan otro nombre porque no se accidentó, ¿no? Entonces digo, pero que no ya se ha accidentado no significa que sea el más seguro. Dicen, no, bueno, pero es el que no se accidentó, ¿no? Esta herramienta lo que te empodera es poder determinar ese perfil de la persona, de su grupo y del área completa o de la planta, ¿no? Y en base a eso atacar. Por ejemplo, ahora el que estamos viendo aquí es, como te decía, una empresa de consumo masivo orientada a distribución, ¿no? Es una persona que está en zona de control, ¿no? Arriba lo primero que podemos observar es una persona que está en zona de control. Es la persona que necesita saber que está la cámara, ¿no? Saber que está el proceso, saber que alguien va a controlar, por ejemplo, el famoso, cuando regreso de la venta, alguien va a controlar mi venta, ¿no? ¿Y qué pasa el día que no me la controlan? Y si no me la controlan 1 o 2 días, empieza a haber incumplimientos, ¿no? O es el famoso operario que sabe que el supervisor cae a las 11:30, entonces de 6 a 11 no completa el parte y a las 11 lo ves todo apurado completando el parte porque sabe que viene el supervisor, ¿no? Entonces, este es el análisis de una persona que trabaja en un negocio de productos de consumo. Y cuando me dices que está en zona de control es porque no veo ninguna de las, en esta que dice dimensiones conductuales, no veo ninguna de estos indicadores, el que dice 49, 47, 40, 59, no están en la zona roja, están en esta zona amarilla. Están ahí, sí. Sí, esos 6 números, esas 6 subdimensiones o dimensiones comportamentales, ¿sí? Es los disparadores del comportamiento y los disparadores de nuestra prevención, ¿no? Ejemplo, vemos el de arriba, el que tiene 52. Eso es, vamos a decirle Javier. Javier vive en zona de control. Javier es una persona que requiere saber qué controles están a mi alrededor, ¿no? Donde no haya un control, ¿qué crees que pasa? Se puede tender hacia la zona de riesgo, me imagino. Lamentablemente, las personas tienden a ir a zona de riesgo que a zona de seguridad. No es que no pueden ir a zona de seguridad. A zona de seguridad, ¿quién te cree que la lleva? Tendría que ser el supervisor, el líder o alguien. El liderazgo. Claro. El liderazgo u otro compañero, en donde Rodrigo, mira, trabajamos así, ¿no? Que es la zona más de coaching, más de trabajo con liderazgo y con planes. Pero si la persona no recibe eso, inmediatamente pasa a zona de riesgo, ¿no? En este caso vemos 6 subdimensiones del comportamiento. Por ejemplo, si yo te digo, Rodrigo, mira, este es un chofer que va a ir a una ruta del centro, vamos a decirle el centro de Querétaro, ¿no? ¿Qué disparador tú ves ahí
que te pueda alertar con respecto a cómo puede vivir esta persona la ruta en el centro de Querétaro. Aquí veo por la que dices o sea, la persona está en control, o sea, quiere decir que ante muy poca o relajándose la disciplina, la tendencia va a irse hacia acá. Entonces, sí. En el primer dimensión conductual veo un desempeño en materia de seguridad. Pareciera ser que mientras más vigilado o mientras más supervisado esté, la persona va a tender a quedarse así. En este tema de experiencias anteriores me sonaría algo así como que la persona parece que ha escuchado sobre que alguien se accidentó en Querétaro o que algo pasó en Querétaro, pero pareciera que no le pone mucha atención a eso, a esas experiencias anteriores. No aprende de esas experiencias. No aprende, o aunque se dijeron, oye, acaba de haber un accidente fortísimo en el Boulevard Bernardo Quintana, ¿verdad? Querétaro, y tuvimos una volcadura y la persona parece no escuchar. Y tampoco en este continuo de conocimientos de seguridad, donde hablas ahí de que pareciera ser que no entiende del todo el por qué tienes que disminuir la velocidad en eso, ¿no? Exactamente. De esas, como tú lo dijiste muy bien, hay una, ¿no?, que es la fuerte, el desempeño en seguridad, que tiene que ver con la materialización del acto. O sea, vamos a ver que ante la mínima falta de control, esta persona, por ejemplo, no va a usar el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, donde él sabe que no puede tener una visita de un supervisor, donde no hay control policial, no va a usar el cinturón de seguridad. Y lo refuerza su experiencia anterior, que no aprende de los accidentes, ¿no? Es el famoso, ojo Rodrigo, que vas al centro de Querétaro y las calles son angostas, ten mucho cuidado, porque José ya chocó, y es la persona que inmediatamente dice, José chocó por pi, ¿no? O sea, por P, ¿no? Uh-huh. A mí no me va a pasar, ¿no? A los otros les pasa, a mí no me pasa, ¿no? Y en dimensiones de rasgo de personalidad hay uno que creo que te va a llamar mucho la atención. Sí, ok. Aquí veo, o sea, la persona que dices acá es el que está soldando y solamente se va a bajar la careta y se va a poner los guantes en cuanto vea pasar al supervisor. Eso es lo que veo en la parte de acá. Exacto. Y en la parte de acá abajo es que de alguna forma esta persona en la tolerancia al estrés, pues verdaderamente puede vivir al filo de la navaja sin problemas, ¿no? Pareciera ser que sí. Eso sería, no le incomoda vivir en actos inseguros, no le va a incomodar circular a 100 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, por muy aparentemente riesgoso que pudiera ser. Tampoco le va a estresar mucho pues soldar a ojo directo, porque pues pareciera ser que para él está bien, ¿no? Sí, y no muy sé, importante, sí, también por ejemplo, esa tolerancia al estrés tan baja significa que no tiene las herramientas para responder. O sea, no es una persona que lo hace adrede, es una persona que necesita de nuestra ayuda para trabajar en esa tolerancia al estrés, para que él pueda responder de una forma más adecuada a evitar la pérdida, a evitar accidentarse, ¿sí? Este es el famoso, ¿no?, que te tira el camión, te toca el claxon, ¿no? O el que escuchar la frenada, sí, porque no puede administrarlo. Lo que nos muestra este análisis es, no puede administrar ese estrés, o sea, y imagínate si le sumamos un supervisor con también baja tolerancia al estrés, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos que hacer es a esta persona darle la contraparte. O sea, si encima un supervisor con baja tolerancia al estrés lo impulsa, acá tenemos un vuelco de camión seguro, ¿no? O tenemos un ingreso a una máquina o tenemos una contaminación de producto, ¿no? Pero acá habíamos estado hablando al principio de que las personas que están en verde tienden a ser estos promotores o de alguna forma embajadores de la seguridad. ¿Y por qué esta persona, a pesar de que está en zona de control y de que tiene esta tolerancia al estrés tan bajo, por qué sí tiene esta parte de nivel de compromiso hasta zona independiente y esta capacidad de riesgos en zona de seguridad? ¿Eso qué significa? Sí. Eso lo que te está dando la herramienta es que es un buen elemento. O sea, es una buena persona. Está comprometida
está comprometida con el trabajo y está comprometida no con cuidarse, sino con protegerse. ¿Sí? Es una persona que no va a dudar si nosotros vamos, por ejemplo, con un acercamiento positivo y conversamos con él, va a ser una persona que inmediatamente nos va a comprar el mensaje. ¿Sí? Eso significa, ese nivel de compromiso alto significa que la persona está abierta para poder entablar una conversación y poder llegarles a nosotros a través del programa que tengamos, de comportamiento, programa de coaching, programa de one-to-one o cara a cara, 360. Pero este perfil lo que nos está diciendo, está pidiendo a gritos ayuda a este empleado. ¿Sí? Cuando hay un compromiso tan alto es, Rodrigo, yo te creo, y más, quiero trabajar contigo. Hay un compromiso, pero él necesita ayuda. O sea, él solo no va a salir de donde está. Acá es donde, como tú decías, todos los programas de recursos humanos, todos los programas de seguridad, conociendo esta herramienta, pueden orientar el mensaje de una forma muy puntual y muy específica para lo que Javier necesita. Entonces, este Rodrigo o este Javier que está aquí en escena, que a pesar de que está en zona de control y su tendencia va a ser irse hacia el lado izquierdo, por lo que dicen las dimensiones conductuales, lo que nos está arrojando la herramienta aquí en estas dimensiones de rasgo de personalidad, en el nivel de compromiso tan alto, es que es una persona que sí es entrenable y que es una persona que puede estar ávida de recibir esa ayuda, a pesar de que tolera mucho, puede vivir en situaciones de alto riesgo y no le molesta, por decirlo así, es alguien altamente entrenable. ¿Y entonces qué significa esta banda de capacidad de evitar riesgos? Capacidad de evitar riesgos es que la persona, X, él o ella, la persona por lo que vivió, por el programa que la compañía está desarrollando, por el trabajo con su líder, ya entiende muy claro su 360. ¿Sí? O sea, él ya sabe que si no uso el cinturón de seguridad en tal ruta, hay una alta probabilidad de que me mate. ¿Sí? O sea, ya automáticamente, nosotros decimos discernir entre el bien y el mal. ¿No? O sea, quizá como su desempeño todavía está bajo, quizá es, por ejemplo, caso típico de esta persona. En ruta usa el cinturón de seguridad, cuando tiene que usar el camión o el vehículo en cortos periodos de tiempo, no se pone el cinturón de seguridad. ¿Sí? Ahora, dice, pero ¿por qué lo hace? ¿No? Y que a mí me pasa un montón de veces ver eso, ¿no? Una persona que dice, bueno, pero frente a este riesgo se protege y en esto no. Y sí, porque lo que te está diciendo es necesito ayuda. O sea, empiezo a comprometerme, empiezo a entender que en parte de mí, empieza por mí el cuidado, pero ese 52 en zona de control te está diciendo, si tú me ayudas, yo sigo para la zona de seguridad. Si tú me dejas solo, me vuelvo para el lado de riesgo. ¿Sí? Entonces, ese es el poder de la herramienta para el liderazgo. Entonces, esta persona sería alguien que realmente necesita un programa de acompañamiento. Claro. Si esto fuera el diagnóstico de una inducción, sería muy bueno, oye, va a entrar a la zona o al turno con Javier. Sería, oye, Rodrigo tiene estas tendencias, entonces hay que acompañarlo, hay que estar muy al pendiente, hay que estar con él para seguirlo desarrollando. Ok. Exacto. Y puntualmente, ¿qué vamos a desarrollar? Tolerancia al estrés y, por ejemplo, desempeño. Ayudarlo en piso, ¿no? Ayudarlo en la ruta, ayudarlo frente a la máquina. Okay. Son dos dimensiones que si las trabajamos vamos a mejorar su comportamiento y su performance en los próximos meses. Okay. Tenemos más ejemplos, Javier. A ver. Ese es el poder. Venga, otro. Acá hay otro, a ver. Esto está buenísimo, siempre. Wow. Esto parece un modelo, ¿no? Sí, aquí tenemos, claro, bueno, esto está bueno verlo, ¿no? También, bueno, ¿cómo es una persona que está del otro lado, ¿no? Porque, a ver, a todos nos encantaría tener estos perfiles, y la realidad es que no existe la planta con 100% de estos perfiles, ¿no? Okay. O sea, uno tiene un X porcentaje de gente en esta zona, que es la que promueve, la que empuja, la que, ¿no?, siempre está con nosotros, ¿no? Y mira, todavía, si bien a lo mejor este es una persona de un excelente desempeño, todavía tiene oportunidad de mejora, ¿no?, en conocimiento sobre seguridad. O sea, en la banda general tiene un 79 o sea, que es una persona que ya vive la seguridad desde un entorno más cercano, ¿no? Su desempeño de seguridad es alto también, ya está en zona de seguridad. Quisiera
ver o entender que esta persona ya sabe el por qué y el para qué y cómo vive la seguridad, ¿no? Ahí ya lo tiene. Sí. Se ve que ha aprendido por lo que le platicaron, por lo que le entrenaron o por lo que vivió, como ya me tocó quemarme y ya no me quiero volver a quemar, entonces... Y en esta zona ya no deja que otros se quemen. O sea, ya cerca de 80 empieza a estar atento a que nadie, ya me quemé, que nadie más se queme. Exacto. Y este tema de conocimiento sobre seguridad quiere decir que es una persona que empieza, que tiene potencial para crecer ahí en ese sentido, ¿no? Tiene potencial para seguir entendiendo más. No, y aquí corrígeme, pero aquí entonces cuando estamos hablando de conocimientos de seguridad, no es sobre el conocimiento técnico, ¿no? De los programas y demás. No es si es un buen técnico electrónico. Exacto. Okay. No es una certificación, es cuánto él internaliza de esos conocimientos de seguridad. No hablamos de la certificación, no hablamos de una licencia, no hablamos de un programa, ¿no?, específico, hablamos de su internalización y su discernimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, siendo una persona ya un embajador, ¿no?, o un promotor, esta persona, para que él suba sus conocimientos de seguridad, una acción típica es que esta persona empiece a desarrollar programas para otros equipos, ¿no? Por ejemplo, es el famoso que tú le dices, Rodrigo, mira, tú tienes mucha experiencia en el trabajo, te vemos muy comprometido, ¿no? Mira, nos gustaría que participes en la nueva formación que vamos a hacer para el trabajo en la paletizadora de la línea 2. O sea, esta es una persona que va a decir sí y se va a sentir muy contenta y es una forma de que vamos a subir su conocimiento, ¿sí? Porque recuerda, no es el conocimiento técnico de certificación, es el conocimiento de internalización de seguridad. Vamos a subir su conocimiento reforzando esa zona independiente. Ya. ¿Sí? ¿Este caso de quién es, Javier? ¿Qué giro y qué rol tenía la persona en la organización? Este es un líder de máquina, okay, de una planta de Argentina. Okay. Que justamente esto fue disparador para todo esta persona junto con otros 6 líderes de máquina, a través de estas subdimensiones, fue parte del programa de coaching la empresa tenía un programa de coaching anual, ¿no? Con esto logramos, ¿no? Después fue qué parte del programa de coaching que tiene para desarrollo de personas aplica a conocimiento, ¿no? ¿Qué parte del programa actual aplica a conocimiento, ¿no? Y parte del refuerzo, ¿no? sobre estas personas podrían ser las que podrían ser invitados a participar para entrenar a otros operadores de máquina sobre estos conceptos y aunque todavía tiene ese obviamente, pues como dice, ¿no? 95% de lo que enseñamos se nos queda, o sea, al estudiar y compartir sobre seguridad, veríamos ese conocimiento de seguridad moverse cada vez más hacia la derecha en este continuo. Okay. Sí. Él ahora necesita empezar a hacer. El nivel de compromiso está alto, ¿no? Y la capacidad de evitar riesgos es altísimo, lo cual pudiera ser que estas personas ya son de estar vigilando su máquina y la de los demás, ¿no? Para evitar riesgos y demás. Sí, acá nosotros decimos que es muy difícil que esta persona se accidente o genere una pérdida. ¿Y sabes lo que termina pasando siempre con las personas que están del lado derecho de la parte cultural y del lado derecho de las subdimensiones? Si tienen algún tipo de evento, es de muy baja energía, ¿sí? O sea, termina siendo algo muy leve. ¿Por qué? Porque gente que se cuida, gente que está atenta, gente que piensa al cómo, al qué pasa, lo aplica 3 o 4 veces. Entonces, no es que no se va a accidentar o no va a generar una pérdida. Es muy difícil que ocurra, y si ocurre suele ser de muy baja dimensión en cuanto a pérdida, ¿no? Muy baja energía. Siempre es el famoso, pero quédese tranquilo que como puse una contraseguridad, no llegó a caer al piso, ¿no? Entonces, siempre están atentos. ¿Sí? Este es un perfil muy bueno, ¿no? Este es un perfil de un líder de máquina que ha recibido un trabajo de liderazgo, de coaching, de procesos de acompañamiento, de por lo menos 1 año y medio, 2 años de trabajo con él. Entonces, parece que hemos visto las dos dimensiones, ¿no? La persona que tiene la tendencia hacia el riesgo y que hay que acompañarlo, aunque te dice por su capacidad de evitar riesgos y su nivel de compromiso que están abiertos y que hay, como decimos en México, tierra fértil para sembrar ahí. Exacto. Y convertirlo en un operador seguro y promotor de la seguridad.
Y en este caso tienes a la persona o que bien ya llegó con este nivel de madurez o con este nivel pues de entrega y de compromiso con la seguridad y que podría ser utilizado para compartir esos recursos y esas experiencias dentro de un programa con la facilidad de ayudar a otros, lo cual, por lo que veo, le daría un horizonte de planeación bastante grande, tanto al responsable de la planta, como al área de recursos humanos, o como al responsable del área de seguridad, de poder trabajar desde una forma muchísimo más, no nada más en los puros programas duros de seguridad, en los puros protocolos de seguridad, que por supuesto que son importantes, no sin dejar de hacer esas observaciones preventivas para poder, en dado caso de tener una observación de alguien que está en un acto inseguro, sino a lo mejor, corrígeme si estoy mal, pero si estoy yo dentro de un programa de observaciones preventivas y él es Javier, sé que lo tengo que seguir observando, pero me preocuparía más Rodrigo, que vimos el anterior, de estar viendo y estar observando, para estar viendo cómo está haciendo su evolución en esta trayectoria de donde estaba de zona de riesgo hacia zona independiente. ¿Estoy en lo correcto? Así es, sí, sí. Y por ejemplo, con esto que tú decías, por ejemplo, ahí tenemos un cliente en Colombia que ellos trabajan de 65 para arriba, lo llevan directamente al programa de DO, al programa de desarrollo operacional. ¿Sí? O sea, toda persona que está de 65 para arriba trabaja en la parte de desarrollo. El equipo de desarrollo operacional entra y es parte de los programas de coaching, los programas de crecimiento, ¿no? para potenciar todavía más ese trabajo, ¿no? Con todos hay actividades para hacer, con todos. No es que si llego a la zona verde ya no hago nada más, no. Requiere otro tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo más de desarrollo y apuntado a un desempeño de sustentabilidad, más que al decirle si está o no está la cámara prendida. Ese es el otro poder, ¿no? Que te permite orientar muy bien tus programas o orientar una experiencia personal. Nosotros pagábamos todos los años programa de coaching. Después de utilizar la herramienta, como siempre, yo dije, bueno, ahora sí vamos a pagar un programa de coaching bien orientado, ¿no? Porque para esto necesito otra cosa, ¿no? Entonces, te permite también enfocar muy bien las herramientas de todos estos procesos de desarrollo y desempeño, muy puntual al estilo que esa persona necesita. Esto para un área de recursos humanos sería vital porque entonces no nada más es el programa de desempeño, de seguridad de la planta por sí solo, sino eso está conectado con un plan de desarrollo personal para decir, este trabajador podemos convertirlo en líder de área o este trabajador puede pasar estas tareas a lo mejor que son de menor riesgo, lo podemos empezar a que nos ayude con actividades de mayor riesgo porque tienen mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de preparación, un nivel de madurez en torno a la seguridad que evitaría pérdidas o posibles accidentes, ¿no? Eso entonces le da con la subdimensión específica. Muchísimo más puntual y mucho más capacidad de que un programa de desarrollo personal y profesional, un plan de carrera inclusive para la persona o inclusive un plan de mejora, si es el caso de la otra persona, cómo poderlos llevar hacia donde la organización los quiere y alinearlos con los demás objetivos de la planta o de la organización. Suena maravilloso. Sí. Y otro, por ejemplo, bueno, este es un candidato, ¿no? Este es un supervisor reclutar. Candidato, ¿no? Reclutamiento, ¿no? Esto es, nosotros tenemos parte del grupo, esto es de Chile, con nuestros amigos de Interconectados, que quizás deben estar ahí conectados, Juan José y Cristian, realmente un trabajo enorme en Chile. Bueno, ellos nos abrieron todo un nuevo espectro con respecto a candidatos, ¿no? Porque por ejemplo, este supervisor puede ingresar o no a la compañía. La verdad, no sé la respuesta. Lo que sí sé es, si ingresa, qué parte de su dimensión yo tengo que trabajar. ¿Sí? Claro. No hablemos de una herramienta para separar, ¿no? Sino, bueno, esta persona ingresa a la compañía con este perfil, como nuestro programa de welcome, como nuestro programa de inducción, se orienta para ayudarlo, ¿no? Y para que su pase dentro de la planta o dentro de la organización sea muy enfocado a la necesidad de su perfil. Claro. Sí, entonces dependería mucho o sea, es una vez más, qué mejor para un área de reclutamiento y qué mejor para un supervisor saber qué fortalezas está trayendo la persona al equipo,
saber qué puntos desde un inicio, desde el día 1 en que ponga un pie en las instalaciones, tendríamos que tener mayor precaución y tendríamos que tener mayor cuidado. Por ejemplo, me brinca de inmediato la parte de abajo, ¿no? Dice, soy una persona con una tolerancia de estrés tan baja y un nivel de compromiso bajo, va a haber que ayudarlo a tener mucho más apertura de ojos en cuanto a, oye, estas son las cuestiones de seguridad que hay que tomar en cuenta y ayudarlo a que cada vez esté más comprometido, aunque la parte de hasta arriba de capacidad de evitar riesgo pareciera ser que está disponible a hacerlo, ¿no? O está abierto a querer hacerlo. Y como tú decías, si este supervisor ingresa a la compañía, viene con su perfil, ¿no?, de cultura es una tolerancia al estrés baja, significa que la persona, frente a la situación nueva de ingreso, frente a un nuevo mundo de una nueva compañía, requiere mucho soporte, ¿no? Entonces, ya sabemos que a esta persona que ingresa con un buen nivel, ¿no?, 42 es un buen nivel general, porque todos nacimos en zona de riesgo, ¿no? O sea, tú y yo y todos los que están viendo en las cámaras hoy, todos fuimos zona de riesgo alguna vez. La vida y la carrera nos va llevando, ¿no? Y hablamos, no está mal estar en zona de riesgo. O sea, no significa que estar en zona de riesgo está mal, ¿no? Porque las compañías tienen un porcentaje de gente en zona de riesgo como un porcentaje en zona de independencia. Este supervisor está en zona de riesgo, lo que implica es, hasta ahí tengo que tener cuidado. La subdimensión es la que me permite enfocarme. Tolerancia al estrés. Entonces, la pregunta es, Rodrigo, ¿este supervisor a qué parte del proceso va a ir? Es que empiece en una parte donde lo podamos acompañar. Ejemplo, si yo te digo, Rodrigo, no, este Javier va a ser el supervisor de mina, va a ir solo 15 días a ver la extracción de aluminio, zinc, al norte de Argentina. No, o sea, ¿cómo lo vamos a mandar al segundo día solo a trabajar con tolerancia al estrés tan bajo? No, necesitamos tenerlo más cerca. Necesitamos tenerlo más cerca, necesitamos contenerlo por lo menos en un periodo de tiempo, y nosotros sabiendo que tiene esa necesidad, este perfil, esta persona, dejémoslo en un lugar donde él se sienta más conectado, donde lo podamos tener nosotros conectados, donde tengamos one-to-one. Bueno, hoy más difícil, pero hablando de que todo pasa, donde tengamos un acercamiento, o que sea por Zoom, pero que ante una duda él sienta que podamos ir a aportar, ayudar, ¿no? Si está 15 días de avión, no, olvidad, o sea, no, ya está, vamos a tener problemas. Esta persona te reflejaría de una persona que requiere acompañamiento desde el día 1, pero desde el día 1 para un profesional de recursos humanos o para el mismo líder de la planta, ya sabes qué tipo de nuevo elemento, de qué nuevo integrante y qué superpoderes y qué cuestiones por mejorar tiene desde el día 1 teniendo un análisis, un diagnóstico como este, ¿no? Exacto. Buenísimo. Sí, el poder es maravilloso, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo, un caso práctico, como tú decías, no hablar de la práctica. Bueno, por ejemplo, este es una planta de México en los cuales se establecieron perfiles, ¿no?, de seguridad para candidatos, ¿no? Hablando de candidatos, y también como buena práctica también en Chile, una empresa muy grande, muy conocida en el rubro de fabricación de maquinaria pesada, junto con el equipo de Interconectados, un trabajo que hicimos con ellos de un día, ¿no?, trabajando en establecer un perfil. Entonces, midieron a la gente y en base a eso empezaron a establecer desde un score general hasta una subdimensión que esté más orientada al perfil que ellos necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos uno, empleado de operaciones, ¿no? Un empleado normal, para ingresar a la compañía tiene que tener más de 30 en el score general, ¿sí? ¿Por qué pusieron ellos más de 30? Bueno, porque en su análisis, porque cada planta, cada empresa tiene un análisis, ¿no? Es una cultura. Entonces, en su análisis dijeron, gente por debajo de 30 asume riesgos que nos salen muy caros, ¿no? Entonces, el perfil arranca en 30 para arriba, ¿sí? No es lo mismo para mantenimiento. Por ejemplo, el mantenimiento es 70 para arriba. ¿Por qué? Porque está rodeado y trabaja con áreas extremadamente, ¿no?, peligrosas. Entonces, fueron seteando por perfil, por dimensión y por dimensión general, un perfil específico para cada puesto, ¿no? De esta forma si la persona no tiene este perfil, ¿no? Por ejemplo,
tienen que ingresar 2 personas y yo tengo una en 25 y una en 28. Bueno, ingresa la de 28, porque está más próxima al perfil que nosotros esperamos dentro de la planta, ¿no? Y acá veo que no es un perfil filtro. Perdón, sí. O sea, es básicamente establecer algunos rangos como de referencia para poder perfilar hacia el candidato, hacia el ideal que está buscando la organización. Claro. Aquí veo que, bueno, para supervisores y managers, pues todas las subcompetencias tienen que andar muy alto, entre 80 y 85, porque estaría esta empresa buscando promotores y líderes de seguridad para dentro de su perfil ideal para la compañía, ¿no? Sí. Claro, este es el objetivo. No significa que, por ejemplo, bueno, si consigo un manager que está en 73 y las otras dimensiones en 80. No, ingresa a la compañía. O sea, ingresa aquel que está más cerca. Pero lo que inmediatamente se genera en la compañía es un plan de trabajo. O sea, yo entré en 73, tengo que ir a 75. O sea, un plan muy enfocado en lo que esa persona necesita para desarrollar su habilidad dentro de la compañía. Ese es el poder de la herramienta, ¿no? No es un filtro. Obviamente, ¿quién entra ahí? Los que estén más cerca de la puntuación general. O sea, si tú tienes un perfil de un manager de 70 y uno de 50, bueno, obviamente entra el de 70, ¿no? Eso también le da cierta independencia a la búsqueda, ¿no? Porque a mí me ha pasado en la vida real, y bueno, pero es el amigo del GM, ¿sí? Bueno, acá no hay subjetividades, aquí hay objetividades. Las personas más orientadas al perfil son las personas que ingresan, ¿sí? Okay. Ahora, ¿hay un gap? Sí, hay un gap. ¿Y ese gap qué es? El plan de trabajo para el año que va a tener esa persona, ¿no? Este es el perfil ideal que una empresa estimó y que en base a su experiencia, ¿no? Funciona, ¿no? ¿Y es una empresa, no es igual para todos? ¿Esto es una empresa de consumo masivo ubicado en Chile? No, esta es en México. En México. En Chile la usaron para preselección. Ok. También. Okay. Ellos pusieron un score general y 2 dimensiones. Entonces, pareciera que la herramienta nos puede ayudar en este sentido. Te puede ayudar a tomar una foto inmediata de digamos, día 1, ahorita como estamos en la planta, y poder identificar quiénes son las personas que están en mayor zona de riesgo, cuáles están en zona de control, tratando de buscar esta distribución, ¿no? Digamos, porque como decías, es un sueño ideal pensar que todo mundo estaría en zona independiente, en zona de seguridad. Y también tampoco sería que todo mundo estuviera en zona de riesgo. Algún día partimos de allá. Entonces, un balance que pudiera ser interesante sería esto, que un bajo porcentaje de la población estuviera en zona de riesgo. El grueso de la población tendría que estar o ya en contención, o sea, quiere decir que está en proceso de desarrollo o ya en zona de seguridad, y finalmente tendrías a un porcentaje bajo de la población, que normalmente así es, no todos son posiciones de liderazgo y todos son posiciones de supervisión y de desarrollo, y pareciera que la herramienta entonces te puede ayudar a tomar la fotografía para decir al principio, a ver, para empezar día 1 y empezar este programa de desarrollo a caminar, hoy tomo la foto y veo cómo está mi mapa de población. Y de eso, mi objetivo número 1 tendría que ser, desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de líder de seguridad de la planta y del responsable general de las instalaciones, empezar a mover a toda la población lo más rápido posible hacia la zona de control y hasta la zona de seguridad, puesto que se está viviendo y los minutos siguen corriendo hacia un potencial pérdida o hacia una potencial ocasionarse un accidente. Exacto. Y ya que estoy ahí, también la herramienta me ayudaría a prevenir que si alguien ingresa, ya lo tendría yo que perfilar dependiendo, utilizando la herramienta para decir, oye, yo necesito un supervisor o necesito un operador o necesito una persona que va a estar trabajando en una zona de altísimo riesgo, pues entendería que debería estar más cargada hacia acá. Si es una persona que va a entrar en una operación intermedia, probablemente me sirva en un perfil hacia zona de control, y definitivamente tendría que tener muchas precauciones y estar muy consciente que si ingresa una persona en zona de riesgo, la voy a tener que acompañar, ¿no? La voy a tener que estar con ellos de mucho más cerca para poder evitar una pérdida, ¿no? ¿Es así como funciona la herramienta? Sí, así es. Y el poder está en que, yo siempre digo, no es un 5%, son nombres,
son personas que están ahí, Claro. que yo puedo abordarlas y puedo inmediatamente, como te dijiste, hacerlas parte de un programa, ¿no? De un plan específico, de un acompañamiento. Por ejemplo, como tú decías bien, en una planta normal se pueden hacer 100, 150 observaciones comportamentales. A lo mejor a ese 5% de 100 le llegan 5, ¿no? Entonces, si tenemos 100 por mes, usemos 80 en el 5% que nos necesita, ¿sí? O sea, el objetivo de esto es orientar el programa y también orientar las acciones, ¿sí? O sea, muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado, ¿no? Un programa que la compañía tiene al que se manda gente a dedo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto puede ser a dedo o puede ser a dedo y mente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién necesita y para qué lo necesita? ¿No? ¿Y qué es su dimensión? Entonces, como tú lo decías, esto puede ser 5, 3, 10, no hay un... O sea, obviamente, cuanto más contenido de la zona de riesgo, muchísimo mejor, ¿no? Y zona de control y zona de seguridad son las zonas que siempre suelen estar un poco más arriba, porque es la vida diaria, la vida normal de cualquier organización. Pero esta foto no va a ser nunca igual para Javier que para Rodrigo. O sea, claro, la planta de Rodrigo tiene su vivencia, su experiencia y su trabajo. En la planta de Javier tiene su vivencia, su experiencia, hasta su localidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Que no importa dónde esté y si es la de Javier o la de Rodrigo, la información está, la información es rápida, es útil, es enfocada y te permite ir desarrollando, como tú lo dijiste, con planes, bueno, quién va para dónde, ¿no? Y cómo lo acompañamos. Ese es el gran poder y la gran fuerza, como también ese 15%. Ese 15% es súper valioso para una organización. Claro, porque son... Entonces, te da ese panorama, como dices, de si vamos a hacer un plan de desarrollo, si vamos a hacer un plan de crecimiento, algo mucho más sustentable y no como muchas veces sucede en las plantas de tráete a todos para darles una plática de seguridad, ¿no? Sí. Tráetelos ahí, no tenemos nada que hacer y tráete a todos a la planta. No, va a haber las famosas 40 sillas. Sí, vamos a hacer sesiones y sí hay entrenamientos de reforzamiento o de conocimiento nuevo que deberían ser para todos, pero este tema puntual de desarrollo personal pues va a implicar en dónde está la planta, cuál es el contexto, de qué traía la persona antes y durante, qué ha formado ahí, qué ha aprendido ahí, y entonces ya dejas de, como dices, de tratar a todos como un grupo masivo y lo haces individualizado y personalizado dependiendo de qué busca la organización, cuál es el plan de carrera y el plan de desarrollo de esa persona, y la consecuencia de todo eso sería precisamente lo más importante, evitar que alguien tenga un accidente y económicamente una pérdida con alguna otra, una cuestión, un camión, un almacén o algo que vaya, si bien a veces es mucho dinero, siempre será mucho menos dramático que si alguien pierde la vida, ¿no? Sí, exactamente. Con esto lo tienes todo. Empoderas tu programa, empoderas a las personas y trabajas enfocado en ese 80% y en ese 20-30% de tu equipo que te necesita. Entonces, basado en esta estadística dura que dice que el 80% de los accidentes son causados por actos inseguros, aquí la recomendación sería, esta podría ser una gran herramienta para poder empezar a ver la tendencia del perfil del comportamiento de las personas, ya sea que lleguen a la organización o que ya vivan en la organización, para tratar de minimizar la posibilidad de cometer actos inseguros que por ende derivarán en una erradicación o eliminación de las probabilidades de que tengamos un accidente o una pérdida, ¿no? Sí, así es. Sí. Y pues creo que con eso podemos cerrar nuestra presentación. De verdad, Javier, te agradezco mucho este espacio. Javier es Head of Safety Consulting Department para Midot Global. Aquí están los teléfonos de contacto y el correo de Javier por si desean contactarlo para ahondar muchísimo más en esta herramienta de Safety Test, que es como se llama, para poder evaluar una herramienta en línea que permite de alguna forma medir y empezar a trabajar sobre la tendencia de los comportamientos de las personas en torno a la seguridad. Y por mi parte, mi nombre es Rodrigo Calderón, socio director de Vena Soporte Empresarial. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México y hemos venido trabajando muy de cerca en estas últimas meses con Midot y muy particularmente con Javier
porque creemos que es una herramienta que puede ayudar muchísimo para potenciar el desempeño de las plantas, porque a fin de cuentas no nada más es un tema de seguridad, es más bien una forma de vida y de cómo se mueven las personas en las organizaciones, ¿no, Javier? Así es, sí, sí. Sí, vamos a muchas ver gracias, si Rodrigo, tenemos por el tiempo. alguna, sí, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, Sí, si hay estaremos algo... casi cerrando. Déjame revisar si alguien quisiera preguntar algo o quisiera Fire at compartirnos Will. algo. Sí, sí. Yo aprovecho. Excelente, Rodrigo. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad. Estuvo muy bueno. Siempre estas charlas de café, estas charlas abiertas son fantásticas. Así que muy bueno poder compartir No sé y si poder alguien ayudar a más, otros. no, encantado. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si no, pues bueno, estamos transmitiendo en vivo, lo podrán ver ahí con nosotros. Y pues encantado Javier, de verdad, parece que no tenemos Nos más quedaremos comentarios. encantados. Encantado de Rodrigo. estar aquí contigo. Tenemos un comentario de Arturo Padilla, excelente presentación Gracias, desde Arturo. Guadalajara. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bien, pues está transmitiendo en vivo, lo podremos ver y compartir desde allá. Así que, pues desde la cabina de Evena Soporte Empresarial, Javier, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por Gracias, acompañarnos. Rodrigo. Gracias a todos por conectarse. Y Un ojalá placer. que hayamos despertado una reflexión diferente y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense, Chao, bye chao. bye.